Venezuela vuelve a ser noticia, y no por algo bueno, como siempre. El pasado 26 de marzo, el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, anunció la presentación de cargos contra Nicolás Maduro por narcoterrorismo. El gobierno americano ofreció una recompensa de $15 millones, con cartel y todo, a quien dé información que conduzca a la captura de Maduro. Caramba, se nota que les cae mal porque eligieron fotos no muy favorecedoras. 5 días después, el secretario de Estado Mike Pompeo propone para Venezuela un gobierno dirigido por miembros electos de la Asamblea Nacional para conformar un consejo de transición. Tanto Nicolás Maduro como Juan Guaidó aceptarían este consejo como el gobierno único durante este periodo, y si se realizan elecciones libres, se eliminarían las sanciones a Venezuela. Bueno, eso no suena tan mal, a menos que seas Maduro, claro. Pero, al día siguiente, Trump anuncia un despliegue militar frente a las costas venezolanas. Según Estados Unidos, Maduro y sus acólitos planean aprovechar la epidemia actual para redoblar su faena criminal, así que enviará destructores, guardacostas y aviones para ponerle un ojo a Venezuela. Suena tranquilizador todo esto. Entonces, ¿habrá guerra? ¿Caerá Maduro? ¿Quién saldrá ganando y quién saldrá perdiendo en todo este conflicto? Quédate y te lo contamos. El objetivo real de Trump. Empecemos aclarando que a Trump y su administración no les interesa particularmente controlar las acciones delictivas de Maduro. Pero esto no quiere decir que sus acusaciones sean falsas. Lo del narcotráfico en Venezuela es de larga data. Habrá algún despistado que dirá que Donald se lo acaba de inventar para derrocar a Maduro. Pero la realidad es que desde hace años, incluso cuando Chávez vivía, era común escuchar a periodistas venezolanos decir que el gobierno estaba metido en el tráfico de drogas. E incluso antes ya se habían dado casos en el ejército. En 1993, 2 generales de la Guardia Nacional fueron investigados por este delito. ¡Ay, el ejército venezolano! Siempre confiable, siempre honorable. En la era del chavismo la cosa empeoró. Poco a poco las pruebas fueron apareciendo. El chavismo nunca ocultó sus lazos con las FARC colombianas, organización financiada no precisamente con la venta de galletitas. Esto sumado a incidentes que ya nadie recuerda, como cuando en 2013 las autoridades francesas incautaron 1.2 toneladas de cocaína en un avión proveniente de Caracas, ha ido dando pequeñas pistas sobre los negocios ilícitos del chavismo. Y cuidado, porque lo del avión no pudo haber ocurrido sin la bendición del ejército. Como venezolana he visto cómo en el aeropuerto en Caracas la Guardia Nacional registra, o más bien finge registrar, hasta debajo de las piedras en busca de sustancias ilegales. Pero eso solo los pendejos que viajamos. Ya en la zona de carga, los militares actúan de otra forma. Otro incidente, el caso de los narcosobrinos. En 2015, 2 sobrinos de la primera dama Cilia Flores fueron arrestados en Haití por intentar transportar 800 kilos de coca y no cola a Estados Unidos. Bueno, que no pasa nada. En todas las familias hay ovejas negras. Pequeño detalle, los nenes de la tía Cilia tenían pasaportes diplomáticos. Ups. Así, fueron destapándose más escándalos, más chanchullos, más conexiones entre criminales y se vieron implicados varios altos funcionarios del gobierno. ¡Oh, sorpresa! Pero, hasta ahora, Maduro seguía apartado de todo esto. Estados Unidos cambió entonces de estrategia. ¿Por qué le importa? Porque, como dice el fiscal, le preocupa que Venezuela destruya el sueño americano, convirtiéndolos a todos los ciudadanos americanos en adictos. No. El tráfico de estupefacientes es un negocio muy lucrativo, incluso para quienes lo combaten. Ya en otro capítulo explicábamos cómo ganan dinero en Estados Unidos los proveedores de armas y las empresas que gestionan el sistema carcelario estadounidense que combaten este mal. Lo del envío de buques de guerra es obviamente para presionar a Maduro y que deje el poder, o que lo hagan dejar el poder. En realidad, todo este lío de Estados Unidos y Venezuela, este extraño revival de la Guerra Fría, pero con panelas de coca en vez de misiles nucleares, es solo una estrategia de Trump para conseguir su reelección en noviembre. ¿Qué pasa? Que el voto latino es clave, sobre todo en el estado de Florida, donde la colonia cubana es enorme, a la que, por cierto, no le cae nada bien Maduro, y la venezolana está en crecimiento. Alrededor de 400.000 venezolanos viven en Estados Unidos y el 34% tiene nacionalidad estadounidense. Quizás no sea un número importante, pero las elecciones en ese país suelen decidirse por márgenes muy estrechos, así que convencer a los electores latinos para que voten por Tromposete es una jugada inteligente. Y bueno, nunca está de más crear un enemigo
uno más para la larga lista de Estados Unidos que ayude a aglutinar a la gente. Los alardes de fuerza de Trump también buscan seducir a ese viejo republicano que sueña con los años de gloria en los que Estados Unidos será temido y respetado por todos. Y no como ahora, que es visto como una especie de viejo gordo y amargado con una bazuca. Pero es poco probable que haya una guerra, aunque nada puede descartarse en el escenario actual. Los años de derroche bélico estadounidense han concluido y por mucho que Trump se esfuerce en invadir un país hoy en día, por mucho petróleo que tenga o mucha droga que trafique, sale más costoso que beneficioso. Estados Unidos está apretando más las tuercas sin duda. Pero a menos que el ejército venezolano meta la pata y le dé una buena razón a Trump para ordenar un ataque, es probable que la situación se mantenga en una tensa calma. En realidad, a pesar de los arrebatos de gallardía de Maduro y sus compinches, no les conviene en lo absoluto iniciar un conflicto bélico. Aunque, como dije, no se puede descartar nada. En otras ocasiones ya Estados Unidos se ha sacado operaciones de bandera falsa de la manga en las que se inventan que fueron atacados para comenzar una guerra. De hecho, así fue como empezó la guerra de Vietnam. Al final es posible que sea un bluff, como dicen en póker, pero un bluff muy peligroso. A continuación veremos las posibles consecuencias de esta situación. Pero antes de seguir, no olvides suscribirte a Preguntas Incómodas y activar la campanita. Publicamos videos cada domingo. El enemigo de mi enemigo no es mi amigo. Como venezolana tengo que decir que aborrezco profundamente a Maduro y al chavismo, pero tengo claro que Trump y sus acciones en Venezuela no persiguen el bienestar de mi país. Sé perfectamente que no les importa ni la democracia, ni la libertad, ni los derechos humanos de los venezolanos. Esas son solo palabras bonitas que ocultan objetivos muy distintos. Ahí están Irak y Afganistán como testimonio. Y después de más de un año de comunicados, acciones diplomáticas e intervenciones, Maduro sigue en el poder. A Trump le da igual si sigue o no, porque de cualquier forma él gana. Si Maduro sigue ahí hasta noviembre, Trump seguirá usando la carta de Venezuela para convencer electores. Si Maduro mete la pata y cae o alguien lo vende, Trump se anota un triunfo de cara a la comunidad latina. Para Trump, esto es ganar-ganar. En cuanto a Maduro, sí, puede que pierda. Puede que caiga o que alguien lo venda, aunque parece poco probable. La recompensa por su captura no es gran cosa, teniendo en cuenta que para cualquiera de sus allegados, después de tanto robo y tanto crimen, 15 millones de dólares no es tanto dinero. Algo así como lo que se gastan cuando salen de vacaciones. En medio de la pandemia actual, Venezuela está totalmente paralizada. Sumemos a eso la caída de los precios del petróleo y las sanciones, como no, de Estados Unidos, que tienen a la economía hundida. No hay gasolina. Si no hay gasolina, ¿cómo se mueven los sectores esenciales de la economía? ¿Cómo se transportará la poca comida que hay o las escasas medicinas en Venezuela? La sanidad está por los suelos. ¿Cómo enfrentarse a una epidemia de esta envergadura con un sistema sanitario que el gobierno ha destruido? La situación es tan crítica que Maduro, tras años de renegar del Fondo Monetario Internacional, le pidió un préstamo de 5.000 millones de dólares para enfrentar la epidemia. El FMI le dio un portazo en el hocico. El gobierno asegura que todo está bajo control. El mismo gobierno que es incapaz de ofrecer servicios básicos como luz o agua a sus ciudadanos. Aunque en Venezuela han llamado a la cuarentena, muchísima gente, sobre todo la más pobre, tiene que salir sí o sí a la calle todos los días para ganarse el pan porque no tienen un empleo formal. En unos meses puede que lo de España o Italia sea un juego de niños comparado con Venezuela. Por otra parte, Venezuela vive una dolarización de facto. Como nuestra moneda no vale ni para papel de baño, la gente ha empezado a usar dólares. Dólares que provienen de las remesas que enviamos quienes vivimos en el extranjero y de los negocios ilícitos del gobierno. Si la operación de Estados Unidos en el Caribe va en serio y se corta el flujo de dólares al gobierno venezolano, la situación empeorará todavía más para los ciudadanos. Hay venezolanos que brincan de alegría cada vez que Trump abre la boca para decir algo de Venezuela. No entienden el lío en el que está metido el país ni las posibles consecuencias de las medidas que toma Estados Unidos. Creen que en unos meses esto estará resuelto y volveremos a ser la Venezuela saudita. Y así van, pensando lo mismo cada 1 de enero desde hace 20 años. El tiempo sigue pasando y las cosas se complican cada vez más. Si Trump gana en noviembre, cosa que en el fondo no deseo, puede que se olvide de lo de Venezuela. Quizás ya no será prioridad en su agenda, pero eso tampoco es bueno, porque al menos esta situación ha servido para que el mundo finalmente sepa que los venezolanos viven una pesadilla y se tomen algunas acciones para sacar a Maduro, si bien
no las mejores. Y si ganan los demócratas, es probable que a esos no les interese en lo absoluto seguir con el teatrillo montado por Trump. Para saber más sobre la crisis en Venezuela, mira nuestra lista de reproducción.